Buenos días, nuevamente a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la sesión 4 de esta segunda fase del seminario internacional que titulamos Productos plásticos, oportunidades y desafíos desde su aplicación y la gestión. El objetivo de estas charlas y espacios que hemos tenido de conversación es justamente abrir un espacio de análisis técnico y multidisciplinario sobre el papel del plástico en la industria, sus aplicaciones ambientales y económicas y también las oportunidades que se ofrecen desde la química para su gestión sostenible. La semana pasada tuvimos la charla, bueno, el panel científico-técnico, donde pudimos conocer la experiencia tanto del laboratorio de Políguna como de la Universidad Fidelitas, investigando acerca de procesos o nuevos materiales que puedan hacer una gestión sostenible del plástico. El día de hoy tenemos un panel más dedicado a la parte industrial y de innovación en el que tenemos el objetivo de mostrar ejemplos reales de cómo la industria se enfrenta al desafío del plástico y crea soluciones innovadoras. Entonces, tendremos dos ponentes que representan cada uno a diferentes empresas. Está Jaime López de Producol y también tendremos a José Rafael González con la segunda charla de 2050. Entonces, para iniciar, me gustaría presentarles a Jaime López, quien, como les decía, representa a Producol. Producol es una empresa que fabrica y comercializa varios productos elaborados con plásticos 100% reciclados y él ahora nos va a expandir obviamente mucho más en esta información que les comparto. Y don Jaime es ingeniero civil, inició su labor como constructor en 1982, desempeñándose en este campo hasta el año 2000 y en el año 2001 fue fundador y gerente de la empresa Producol, S.A. en Costa Rica, cargo que mantiene hasta la actualidad, consolidando una trayectoria de más de 2 décadas de la dirección, en la dirección y la gestión empresarial. Don Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra para que haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias por invitarme a participar. Voy a dar una pequeña charla, contarles cómo se hace la madera plástica, cómo la hemos trabajado, cómo hemos organizado el proyecto y después espero preguntas, poder colaborarles con cualquier aclaración. Voy a comenzar la presentación. Eh, Perdón, un minutico, no. Bueno, ahora hicimos la prueba y lo tenía. Ventana. Bueno, con la presentación en este formato no me... Vamos a... Bueno, Ujú. Ya se está compartiendo. vamos a ver la mezcla de plásticos para hacer madera plástica. ¿Sí? Tal vez nada más, don Jaime, ponerla en pantalla completa para que la podamos ver grande. Sí. Ahí ya se ve mejor. Todavía la vemos, no la vemos como pantalla completa. Tal vez, bueno, ahí abajo en la barra inferior, sí, el primer botoncito de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. Ese, ajá, exactamente. Sí. Bueno, aquí está. La madera plástica es un material compuesto y hecho a partir de plásticos reciclados y reciclables. ¿Sí? Surge como alternativa sostenible a la madera tradicional, evitando con esto la tala indiscriminada de árboles. Mezclamos diferentes plásticos para mejorar la resistencia, la durabilidad y el mejor comportamiento del material. Inicialmente, cuando arrancamos a hacer madera plástica, que la hacíamos en Colombia, se hacía de un solo plástico, que era el que más fácil se conseguía, que era polietileno.
cuando montamos la fábrica en Costa Rica, que ya yo era el gerente, no era socio, me di cuenta que era muy flexible, se flectaba cantidades y comenzamos a probar mezclas de plástico para darle mayor rigidez. ¿Sí? Eh, Veamos el siguiente. Tenemos el plástico está dividido en 7 tipos. ¿Sí? El tipo número 1 al número 7. Esa numeración viene de acuerdo al volumen que genera, el volumen que genera. El número 1 es el que mayor volumen tiene, el número 7 es el que menor volumen tiene. Entonces el Jaime, número 1, don Jaime, sí, perdón, perdón. Creo que no estamos viendo la diapositiva que compartió. ¿Usted cambió de diapositiva? sí, Sí, no, no se cambió. tipos de plástico, ¿no? No, estamos viendo la de que es la madera plástica. Tan raro. A ver, volvemos Ujú. a ver, yo creo que voy ampliando, haciendo el cambio de página y ampliando. Sí, ahí, sí, ahora sí sé. Aún no la, es que la dejó de compartir, entonces tiene que volver a compartirla ahora. Ya, listo. Ahora sí. Ahora sí. A ver, tenemos 7 tipos de plástico. El número 1 son las botellas de PET o el material PET, ¿sí? El número 2 es polietileno de alta densidad. El número 3 el PVC. Número 4 polietileno de baja densidad. Número 5 polipropileno. Número 6 poliestireno. Y número 7 los demás plásticos, ¿sí? Básicamente hacemos la mezcla con 3 tipos de plástico, que son el número 2, el número 4 y el número 5, que es polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y polipropileno. El polietileno de alta densidad o sea, permite que se formaletee y se maneje muy bien los elementos, pero es muy flexible. El polipropileno es mucho más rígido, pero es quebradizo. Entonces hay que saberlo mezclar. El polietileno de baja lo que nos va es a dar un acabado superficial. Eh, Resulta que cuando reciclamos, de alguna manera llegan los otros tipos de plástico. Utilizamos como relleno el número 2, que, perdón, el número 1, ahí pusieron, cuando lo hicieron, el formato lo hicieron mal. Eh, bueno, utilizamos 2, 4 y 5 y manejamos como relleno el, el 1, el 6 y algunos del 7. ¿Por qué? Porque nos llega material de esos, la gente no sabe separarlos y llega, entonces para no desperdiciarlos, los picamos y lo utilizamos como relleno, pero no es la base de la mezcla. ¿Sí? Se hizo el cambio de página. No, Jaime, no, seguimos en la misma. Yo creo que, bueno, no entiendo muy bien qué está pasando, pero creo que es cuando le da a presentar que usted tiene dos pantallas. Vamos a ver. Ahí nada todavía. No, tal vez intentar quitarle el botón que le apretó ahí abajo. Ah, bueno, ya no está. Ah, ok, ahora sí ya vemos el cambio. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los procesos? El primer proceso es acopio, ¿sí?
recibimos el plástico, generalmente trabajamos proyectos de economía circular, donde las empresas nos traen plástico y se los devolvemos con productos o nos cancelan, sí, los pedidos, como un caso que vamos a ver al final, con donaciones o con plástico que recolectan para pagar los proyectos que tienen. Entonces, una vez acopiamos, seleccionamos el plástico que recibimos por tipo y por color, ¿sí? Eh, Después hacemos dos procesos, o molienda o densificado. Molienda es un molino normal, molemos el plástico para tenerlo eh, triturado, o densificado, que es los plásticos livianos que pasan por un proceso densificado. ¿Qué es el densificado? Es una especie de licuadora que tritura el plástico y una vez está triturado y caliente se le aplica agua y se convierten en elementicos parecidos a las palomitas de maíz, ¿sí? Entonces ya gana peso, por eso se llama densificado. Ya una vez tenemos la materia prima, hacemos la mezcla para iniciar los procesos, ¿sí? Eh, la mezcla la escogemos de acuerdo a lo que vamos a producir. Si es un elemento que necesitamos que sea resistente, rígido, pues hacemos un tipo de mezcla. Si son elementos que necesitamos que tengan muebles, por ejemplo, que tengan mejor acabado, hacemos otro tipo de mezcla, ¿sí? Dependiendo de lo que vamos a hacer, hacemos la mezcla. Ahí ya vamos a la producción. Hacemos el reproceso que lo manejamos o por un sistema de extrusión o por un sistema de termoformado. Una vez tenemos los elementos, procedemos al corte para entrega al cliente, porque le entregamos al cliente cortado a la medida de lo que él necesita, ¿sí? Y si nos pidieron elementos ya armados, procedemos al armado, ¿sí? Bueno, vamos a ver las ventajas técnicas y ambientales de la madera plástica. Las ventajas técnicas: tiene una mayor durabilidad, ¿sí? Es resistente a la humedad, a los hongos, a las plagas, a los rayos UV. Es bajo mantenimiento, no requiere pintura ni barnices. O sea, el color que se adquirió lo conserva, se va decolorando, pero el elemento es completamente, o sea, tanto externo como interno del color que se le dio. Tiene resistencia mecánica adecuada para condiciones exteriores y para usos industriales. Tiene resistencia anticorrosiva, ideal para ambientes húmedos, salinos o industriales. Lo podemos utilizar tanto en mobiliario urbano como en cercas, en tarimas, en infinidad o sea, muchas veces llegan a decirnos, ¿me puede hacer esto? Hacemos la prueba y lo hemos logrado. Ventajas ambientales: la reducción de residuos. Aprovechamos los plásticos no valorizables y fibras naturales, ¿sí? Es un sustituto sostenible, una alternativa ecológica a la madera tradicional. Estamos contribuyendo a la economía circular y reincorporando materiales que antes eran desechados. Y apoyo a proyectos de conservación en espacios naturales. A ver, al mezclar, ahí está la parte difícil, hacer la mezcla. Sí, se supone que son incompatibles los diferentes tipos de plástico, hay que saberlos mezclar. Eh, Cuesta trabajo que se dé una fusión homogénea si no se utilizan aditivos que son costosos y dispararían el costo del producto terminado. ¿Sí? Cuando está mal mezclado, genera desgaste en los equipos porque hay residuos duros o mal triturados. ¿Sí?
hay que encontrar la mezcla ideal, ¿sí? En, y hay que tener un equilibrio entre la calidad instalada y la demanda de lo que el cliente está pidiendo. ¿Cómo hemos superado eso? Con una clasificación precisa, ¿sí? Y manual de los plásticos antes de mezclar, o sea, tener muy bien escogidos los plásticos, revisarlos antes de hacer la mezcla. Cada mezcla tiene un ajuste de temperaturas, ¿sí? Y tiempo de extrusión para que no se nos vaya a quemar el material, para que no se deteriore. Eh, Generalmente se hacen pruebas piloto antes de utilizar un material. Cuando llegan materiales nuevos, generalmente lo que hacemos es pruebas y ver cómo se comporta. ¿Sí? Hay que hacer inversión en maquinaria especializada y mantenimiento preventivo. ¿Sí? Ahí establecemos controles internos de calidad por cada lote, cada rato se está pasando a revisar lo que está produciendo y ver si hay que hacer ajustes de temperatura, si hay que aumentar la velocidad de la extrusora, si hay que disminuirla, ¿sí? Una capacitación constante del personal operativo para que sepan manipular los materiales, una coordinación más eficiente con los proveedores de materia prima para asegurar entregas estables y sobre todo para garantizar de que no vengan, que muchas veces cuando conseguía uno proveedores que no conocía, lo que hacen es en la mezcla, como viene molido, añadir elementos que les costaba trabajo vender. Entonces venían mezclados y comenzaba uno a tener malos resultados, ¿sí? Y tener documentación de las fórmulas para las mezclas óptimas, sabiendo qué es lo que en qué se va a aplicar. Ya veamos aplicaciones reales. Aquí van a ver mobiliarios, ¿sí? Eh, Se trabaja muebles con madera plástica y ahí ven, por ejemplo, paredes en lámina. Nosotros producimos madera plástica y láminas aglomeradas, ¿sí? Allí tenemos eh, barandas, decks, cercos, ¿sí? Son aplicaciones que se usan mucho en construcción. Ahí tenemos pérgolas, plays, graderías. O sea, seguimos mostrando aplicaciones en que se ha manejado la madera plástica. Ahí tenemos más aplicaciones, fachadas para casa, eh, casitas para play, ¿sí? Plays, rotulación, manejamos casi toda la rotulación de todos los parques nacionales, porque trabajamos con casi todos ellos, y, y rotulación con condominios, con diferentes empresas, con hoteles. Ahí vemos señalización, tenemos proyectos con pupitres, ¿sí?
tanto en láminas que hacemos nosotros como en un proyecto que tenemos con la Dos Pinos, que le hacemos láminas de polialuminio extraído del Tetra Pak, y ellos hacen con eso pupitres que donan a las escuelas. Bueno, voy a comentarles un caso de éxito eh, de convenios que tenemos. Este es un convenio que se hizo con Proparques desde el 2006. Ahora lo estamos manejando tanto con Proparques como con ACIPLAS, que es la Asociación Costarricense de Industriales del Plástico, donde conseguimos donaciones de plástico para ejecutar proyectos que organiza Proparques en los diferentes parques nacionales. Tanto rótulos, señalización en los parques, como lo que se está manejando últimamente, que son estos senderos enrollables, ¿sí? Que se están manejando uno en playas para que la gente en silla de ruedas pueda acceder en una silla de ruedas especial al mar, ¿sí? O lo hicimos ahora, en junio, un parque en la zona cercana a la frontera con Panamá, el Parque Internacional La Amistad, el Parque Pila, donde se accedía en silla de ruedas a ver unas cataratas, unas caídas de agua. Sí, como les decía, esto recibimos plástico todos los días que conseguimos o a través de Aciplas, ¿sí? O con convenios que ha hecho Proparques con diferentes empresas donde les traen a donar plástico y con ese plástico ellos le cancelan a Producol el costo de los proyectos que ellos van a ejecutar. Nosotros trabajamos este tipo de proyectos con muchísimas empresas que nos traen plástico y retiran después que tienen una cuenta acumulada tarimas o muebles para poner en la zona de donde están sus empleados, ¿sí? Eh, y lo manejamos por muchísimos años. Comenzamos manejándolo con Coca-Cola, donde Coca-Cola nos daba las tapitas y llenó Costa Rica de basureros, donde cada basurero de esos decía, esto está hecho con tapas recicladas de Coca-Cola, ¿sí? Ahora no estamos trabajando con Coca-Cola porque Misión Planeta, que es la empresa que le recicla Coca-Cola, se fue de la Valencia hacia un poquitico más allá de Palmares. Entonces el traer el plástico desde allá encarece mucho el costo. Entonces ya no estamos trabajando con Coca-Cola. Bueno, ahí están los datos de Producol para consultas, para que los tengan, y yo creo que podemos iniciar las consultas. Muchas gracias, don Jaime. Sí, abrimos la sección de preguntas y respuestas. Voy a comenzar con una pregunta que nos hace Javier en el chat. Él nos dice, ¿cuánto es el tiempo de vida útil de los productos y si se pueden reciclar nuevamente esos productos? Bueno, voy a comenzar por la segunda pregunta. La madera plástica es hecha totalmente con plástico reciclado y es reciclable. O sea, nosotros, por eso, ¿qué hacemos? Lo que les comentaba, yo le entrego a los clientes cortado a la medida precisa que el cliente necesita. ¿Por qué? Porque si estamos tratando de evitar que el plástico vaya a los botaderos, mal haría yo en entregarle una tabla para que la corten y terminen botando el excedente. Entonces, los recortes de la madera, los sobrantes de producción, se muelen y vuelven a ser materia prima. Igual trabajamos con clientes nuestros que
utilizan la madera y por alguna razón o compraron madera para hacer arreglos y les sobraron y nos traen los sobrantes, o se les dañan cosas y nos traen el plástico y se los recibimos y se los compramos. ¿Sí? Entonces se vuelve a reciclar. Con respecto a la duración, a ver, les cuento, cuando comenzamos a producir madera plástica en Colombia hace unos 33 años, más o menos. La primera venta que hicimos de la fábrica en la que yo era socio se la hice a un amigo que tenía una finca ganadera. Costaba trabajo ofrecer, entonces, ya que se trataba de un amigo, me compró los cercos para la, para la finca. Eh, Unos 25 años después fui a la finca de él y los postes estaban en perfecto estado, habían perdido color, se habían decolorado, pero los postes siguen teniendo la forma y la consistencia igualita. Muchas gracias, don Jaime. Por acá tenemos otra pregunta de Mauricio que nos dice que si han tenido experiencia trabajando con films, bolsas, empaques destinados a empaques amigables con el ambiente. A ver, nosotros lo molemos y lo añadimos, o sea, nosotros trabajamos con los plásticos, incluso plásticos que vienen en varias capas, que traen foil de aluminio, traen polietileno, polipropileno, lo molemos y funciona perfecto. Y hemos tenido proyectos interesantes. Por ejemplo, un proyecto que tuvimos por allá en el 2012 fue con Kimberly Clark, que nos pidió que si podíamos reciclar la ropa hospitalaria. ¿Sí? Comenzamos a probar y sí, había que pasar. El problema era que esto venía del autoclave, venía húmedo. Entonces necesitábamos para secarlo, pasarlo por un proceso de densificado. ¿Sí? Eh, Comenzamos a usarlo. Después con la pandemia suspendimos el recibo porque ya era peligroso recibir elementos que venían de hospitales y de clínicas. Ya no lo volvimos a trabajar con hospitales, pero ahora lo estamos trabajando con una empresa que se llama Boston Scientific, que se lo manda a HC Recycle y HC Recycle lo da como donación para Proparques, y son las mascarillas, las gorras, los vestidos de las empresas que producen alimentos o que producen implementos médicos y están hechas del mismo material con que se hace la ropa hospitalaria. ¿Sí? Ujú. Otro proyecto interesante que comenzamos a manejar por allá en el 2015-2016 era, Costa Rica no tenía sino un billete, el billete de 1000, ¿sí? Plástico. Una vez el billete estaba defectuoso, lo trituraban y tenían que mandarlo a quemar a Cartago, ¿sí? Me pidieron los fabricantes de los billetes si yo podía hacer pruebas y comenzamos a hacer las pruebas y efectivamente se pudo reciclar. Yo fui a dictarles una charla a Guatemala y a partir de allí se tomó la determinación que Costa Rica iba a cambiar todos sus billetes a plástico, Guatemala también, Nicaragua igual, nosotros y duramos reciclando mucho tiempo los billetes de Nicaragua y el billete de 1000 de Costa Rica. Ujú. Muchas gracias, don Jaime. Acá tenemos otra pregunta de Esteban Pérez. Él nos pregunta, ¿de qué manera clasifican el plástico al inicio para asegurar la mezcla inicial requerida de plástico 2, 4 y 5? ¿Es con base en la codificación de reciclaje del material o realizan alguna prueba física o química? A ver, normalmente reconocemos el plástico porque ya llevamos muchos años trabajando y ya sabe uno qué es polietileno y qué es polipropileno. ¿Sí? Cuando hay alguna duda porque vienen elementos que no habíamos manejado, es muy sencillo, es coger el encendedor y prender un poco el plástico. El olor entre el polipropileno y el polietileno es bien distinto. El polietileno huele a candela, tiene olor a candela. El polipropileno tiene un olor a ácido. ¿Sí? Los tres elementos que manejamos tienen algo curioso y es con lo que chequeamos es que producen humo blanco.
los otros elementos que no son el 2, el 4, el 5 producen humo negro, ¿sí? ¿Qué quiere decir el humo negro? Que hay ciertos gases que son tóxicos, ¿sí? Ujú. Ok, ya para cerrar, don Jaime, me gustaría preguntarle, usted nos mencionaba acerca de algunos desafíos que han tenido en el proceso productivo que desarrollan, pero quisiera saber si actualmente aún tienen algún desafío en el proceso que tal vez pueda ser solucionado desde una perspectiva química. A ver, nosotros hicimos mucha consulta al principio y tuvimos un gestor químico que estuvo trabajando con nosotros cuando arrancamos. Por lo que te decía, en Colombia se manejaba, cuando hacíamos madera plástica en Colombia, lo que hacíamos era mezclar polietileno, se mezclaba allá, se cometía, o sea, se utilizaba porque costaba trabajo conseguir reciclado de plástico, se añadía acerrín, se añadía triturado de ropa, ¿sí? O sea, se le compraba a los recolectores, a los que pasaban en los carritos recogiendo basura, ropa. Entonces se trituraba cartón, se trituraba ropa y se trituraba acerrín y cascarilla de arroz para añadirlos al plástico. Eh, la madera plástica que llegue importada, si alguna vez la miran en el corte, se ven los punticos. Allá siguen utilizando o cascarilla de arroz si es en China, o si es en Estados Unidos o en otro país, utilizan acerrín. Funcionan muy bien cuando no están expuestos a la humedad de Costa Rica. Costa Rica es muy húmedo y termina el elemento inflándose y doblándose y perdiendo resistencia. Entonces, por eso nosotros manejamos ahora al principio le decíamos a los químicos, vamos a mezclar polietileno con polipropileno y nos decían es que es dificilísimo, tienen comportamientos químicos distintos y no, la verdad nos costó trabajo comenzar a mezclarlos, ¿sí? Entiendo. Bueno, bueno, nada más acá también Mari nos preguntaba acerca de, otra vez, el tratamiento que se le da al producto después de que alcanza su vida útil. Ella nos dice que se gestiona por biodegradación o compostaje. Creo que usted lo había explicado ya en la pregunta inicial, pero si pudiera retomarlo nada más. O sea, lo que hacemos es triturarlo, pasarlo por una trituradora porque se convierte en un material muy rígido y después molerlo Ujú, para volverlo a utilizar. ujú. Perfecto. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por la presentación y por este espacio, preguntas y respuestas. Pasaríamos a la siguiente ponencia que está a cargo de José Rafael González, que es el representante de Empaques Compostables 2050. 2050 es una empresa que se dedica a la economía circular y sostenibilidad principalmente a través del diseño y la venta de empaques compostables como alternativas al plástico. José González es ingeniero de alimentos y máster en administración de empresas. Tiene 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de innovación, implementación de bioplásticos y economía circular en industria de alimentos. José, muchas gracias por acompañarnos y le cedo el espacio para que nos haga la presentación. Valeria, muchísimas gracias. Me disculpo por haberme metido un poquito tarde y también porque yo iba a hacer la presentación en una ocasión anterior y ahí tuve un error de horarios. Entonces, primero de eso me disculpo. No pude escuchar la charla anterior, pero bueno, de nuevo, un gusto estar aquí. Tal vez, Valeria, solamente quiero corroborar, y como me han dado en tantas carreras, pero quiero corroborar, eh, la duración sería unos 30 minutos y lo que me interesa que ahondemos es en lo que hacemos nosotros y un poco de las experiencias y de los mayores aprendizajes que hemos tenido en conjunto de nuestra labor con la Noteca, ¿correcto? Exacto, así sería. Ok. Bueno, un gusto. A mí me encanta que me interrumpan, que me hagan consultas. Entonces, con eso no tengo problema. Sin embargo, María, me parece que las preguntas están quedándose al final, ¿correcto? Sí, exacto. Tenemos un espacio al final donde las pueden hacer en el chat y o también levantar la mano si quisieran. Ok, listo, voy empezando. Les voy a contar en unos 5 o 10 minutos qué ha sido la historia de 2050. Creo que nosotros, algo que a mí me gusta mucho de cuando explico qué es lo que hace 2050 es enfocarme en qué problema soluciona. Entonces, en realidad 2050 nació a través de problemas que yo tuve
en años anteriores a la hora de sustituir el plástico. Entonces, generalmente, como lo que explico es un poquito qué es lo que hace 2050. Voy a adentrar a cuáles son los materiales o a los bioplásticos que nosotros utilizamos y en qué segmentos de negocio los estamos haciendo. Sí, y en qué segmentos los utilizamos. Y de nuevo, si en algún momento quieren que amplíen algo más o algo así, me dicen. Em, Antes de compartirles pantalla, les cuento un poquito de dónde fue que nació 2050. Yo soy ingeniero de alimentos de base y he estado muy relacionado a la industria de procesamiento de vegetales eh, toda mi vida porque mis papás hace 35 años empezaron una empresa en Costa Rica que se llama Vegetales Fresquita, que se dedica a procesar alimentos y vegetales frescos para industria de alimentos, para comidas rápidas, para clientes como McDonald's, Taco Bell, Quiznos, KFC, Walmart, Automercado. Entonces, pues prácticamente yo tengo 37 años y me acuerdo desde que estaba en la escuela que los veranos o las vacaciones siempre estaba metido en la empresa de la familia y creo que siempre pues nací y estuve muy metido en este ecosistema. Después de terminar la universidad, trabajé un tiempo en otra empresa, después me fui a la empresa de la familia, a investigación y desarrollo, a trabajar un poco, bueno, inicialmente empecé en temas de calidad y no cuidados, después fue que ya me pasé a investigación y desarrollo, y en investigación y desarrollo mucho de mi trabajo fue en temas de empaques. Cuando empacamos un vegetal, empacar un vegetal tiene su complejidad porque el vegetal es un organismo vivo que está respirando, es pues un ecosistema que está dentro de la bolsa, en donde aquí se está produciendo dióxido de carbono, se está consumiendo oxígeno, se está produciendo vapor de agua. Entonces la interacción del empaque con el alimento es bastante crítico en las vidas útiles en las vidas útiles del producto. Yo siempre le digo a clientes que si nosotros tomamos una lechuga y la cortamos y la metemos en nuestra refrigeradora, pues la vida útil es de 3 5 días. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para obtener una vida útil de 10 11 12 días para poder comercializar el producto en el supermercado? Pues es mucho un juego de temperaturas, velocidades de respiración y empaques. Entonces, pues yo me empecé a meter mucho en este juego y una de las cosas que también nos sucedió es que nosotros le hacemos marcas privadas a supermercados, por ejemplo a Walmart, y hay algunos de los supermercados que les producimos, ellos son muy enfocados en sostenibilidad y desde hace unos 10 años nosotros venimos viendo de, pues, la necesidad de empezar a migrar el plástico que nosotros utilizamos y de nuevo tomar productos de la tierra para meterlos en una bolsa plástica es una responsabilidad muy grande. Entonces, pues esto fue al mismo tiempo que yo me empecé a meter más en temas de empaques, empezamos a ver una, pues por responsabilidad propia, pero también los mismos clientes nos preguntaban de qué podíamos hacer diferente a nivel de empaques. Y a raíz de esto empecé a explorar un poco los bioplásticos. Aquí me avisan si están viendo mi pantalla, porfa. Sí, ya la estamos viendo. Ok, y yo les contaba de pues que 2050 en realidad nació a partir de esta empresa que empezaron mis padres, que se llama Vegetales Fresquita. Eh, Mis padres fallecieron hace mucho tiempo, mi papá falleció hace 20 años y mi mamá hace 25 años falleció mi papá y mi mamá hace 15 años, entonces esta empresa, mi hermano, mi hermana y yo la heredamos jóvenes cuando estábamos entre 18 y 21 años. Eh, y fue una empresa de, pues, que ha seguido creciendo y creciendo. Eh, Cada vez nosotros nos hemos metiendo más en los procesos. Como les dije, yo estaba un poco metido en tema de investigación y desarrollo. Y cuando ya llegó a este punto de empezar a buscar qué hacer diferente con el plástico en la empresa, en este momento yo me empecé a meter en los bioplásticos y y cuando empecé a investigar, me acuerdo que me abrumó bastante que había pues demasiada información en biodegradable, compostable, oxo biodegradable, biobasado. Empecé pues a mí me empezó a parecer pues que los materiales de empaque compostables eran los que tenían una definición un poquito más clara sobre la tecnología que utilizaban. Me pareció que estos eran materiales que a nivel pues que no contenían plástico convencional, que eran otro tipo de moléculas que podían degradarse pues, en condiciones de manera más eficiente. Y nada, y esa fue mi primera entrada a los bioplásticos.
Me llamó mucho la atención que empecé a ver que habían bioplásticos que se utilizaban en vegetales o que se habían muchas universidades que habían hecho estudios de, por ejemplo, de utilizar PLA en vegetales y una de las razones, la principal razón que no se utilizaba era principalmente el tema precio. Em, estas ensaladas que nosotros le hacemos a supermercados en esta empresa fresquita, digamos que una ensalada para un supermercado cuesta $3. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo empecé en bioplásticos, una bolsa plástica costaba un centavo de dólar y una de PLA costaba, digamos que 5 o 6 centavos de dólar. Entonces, bueno, era 4 o 5 veces el precio del plástico convencional y por eso no se utilizaba. Nosotros vendemos productos que son de alto valor agregado, entonces digamos que una ensalada de estas cuesta $3. Entonces yo dije, bueno, tal vez que esa ensalada pase de $3 a 3.1, que tenga un aumento de 10 centavos de dólar, no me parece que sea tan grave, tal vez pueda ser funcional. Entonces empecé a hacer algunas pruebas utilizando PLA en vegetales y lo muy interesante es que el PLA no es buen material de empaque para muchas aplicaciones de alimentos, pero en el caso de vegetales, el hecho de que el PLA sea permeable a vapor de agua y a oxígeno es algo bueno para los vegetales. Entonces empecé a jugar con diferentes tipos de PLA, con PLA en diferentes grosores. Eh, y vi que logramos empezar a acomodar algunos tipos de PLA a las velocidades de respiración, por ejemplo, de espinaca, de tomillo, de arúgula. Y esto me dio algunos indicios muy interesantes de que el PLA podía ser un material de empaque interesante para vegetales. Y en resumen, ahí fue casi que como fue naciendo 2050. Cuando empezamos a hacer algunas pruebas con supermercados y vimos que estaba funcionando bien el PLA en algunas aplicaciones, estuvimos como 2 años, un año, 2 años haciendo pruebas con un supermercado en Costa Rica que se llama Automercado. Y después en 2019 fue que yo decidí, pues ya, si parte de la investigación que habíamos hecho, pues ya convertirlo en un nuevo nicho de negocio o en una empresa hermana, que así fue como nació 2050 a final de 2019. El inicio de 2050 pues fue complejo porque empecé 2050, inmediatamente se vino la pandemia. Entonces, pues todos los proyectos dieron cambios, eso hizo que yo explorara otros nichos de mercado, como por ejemplo venderle al segmento de food service, de hoteles, restaurantes, empezarle a vender otro tipo de materiales, por ejemplo, empezarles a vender algunas fibras como bagazo de caña. Empecé a traer al país papel recubierto de PVS, recubierto de PLA o recubierto de algunas películas basadas en agua, para empezar y con todas estas técnicas empezar a hacer vasos compostables, empecé a meterme mucho pues en proveedores, en las certificaciones que tenían cada uno de esos proveedores y en este proceso pues cada vez fuimos aumentando la cantidad de materiales que probábamos. Pues como le digo, empecé con el PLA, después empecé a probar celofán o celulosa, después en la pandemia empecé a traer bagazo de caña, papel recubierto de bioplásticos. Hace 2 años ya empezamos a probar bioplásticos laminados, entonces ya una capa de PLA con una capa de celulosa y un adhesivo compostable y ver qué propiedades teníamos. Después empezar si metíamos un papel o después ya empezó a salir la celulosa, que ya le podían hacer hay una empresa que se llama Futamura, que es una empresa muy grande, y ellos al celofán empezaron a tratarlo con aluminio para darle barreras sin perder la compostabilidad y empezamos a ver cosas interesantes a nivel de barreras a la humedad y al vapor de agua. Entonces en eso empezamos a hacer unas pruebas de hacer una bolsa para empaque de café de ya alta barrera. Entonces esto ha sido como un poco de cómo se ha desarrollado 2050, en donde hemos ido explorando cuáles son los bioplásticos que están disponibles, cuáles son los bioplásticos que están a disposición industrial y que tienen certificaciones de compostaje casero, de compostaje industrial y que podemos asegurar que no vienen mezclados con plásticos, empezar a traer esos materiales localmente y empezar a probar con industria de vegetales, con industria de granos, en productos lácteos, en cárnicos, y ver cuáles de estos pues van generando pues, ventajas o van resultando materiales viables para sustituir el plástico convencional. Entonces, de lo primero que yo le digo
cuando hago exposiciones de 2050, de lo que hace 2050, yo siempre empiezo a mencionar que lo primero que nosotros hacemos es diseño, y diseño no me refiero a hacer una etiqueta bonita o la impresión que va a tener, sino me refiero a empezar a encontrar cuál es el bioplástico idóneo para alguna aplicación específica. Eh, y esto ha sido mucho pues de nuestro origen. Vegetales y empezar a probar bioplásticos y cuáles logramos equiparar con la velocidad de respiración. Por ejemplo, ahora este año nos empezamos a meter en granos y algo interesante fue que empezamos a ver que con algunos bioplásticos estábamos conservando la humedad, nos pasó en panadería, que estábamos conservando la humedad del pan mejor y logramos ampliar la vida útil del pan fresco. Eh, y esto después de unos 6 meses de probar diferentes materiales. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es tratar de optimizar cuál es el bioplástico que se acomoda mejor a las necesidades de nuestro cliente y después aquí empezar con nuestro cliente a hacer una estrategia de cómo vamos a recuperar ese material y cómo vamos a compostarlo. Nosotros nos metemos mucho en la suplencia del material, diría que casi que todas nuestras materias primas, nosotros las suplimos de manera directa, ya sea de Europa o de Asia. Ahora estamos trayendo un poco de Brasil, traemos localmente y aquí en Costa Rica nosotros nos encargamos de convertir. Convertir se refiere a que tenemos una planta de producción, que cuando traemos resinas podemos hacer procesos de extrusión, cuando traemos bobinas podemos hacer procesos de impresión, de corte, de formado de bolsas. Eh, y una de las cosas que tradicionalmente nos han caracterizado más en el mercado nacional es que nosotros nos metemos mucho con el final de la vida útil de nuestros materiales y aquí es donde viene también mucho de la relación que tenemos con la Nanotec, porque creo que llevamos más de 5 años, 4 años, en donde hemos desarrollado varios proyectos de graduación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en donde en conjunto, entre la Universidad de Costa Rica, la Nanotec y nosotros, pues hemos ido formulando proyectos de empezar a caracterizar la degradación de estos materiales en diferentes condiciones y de verdad esto ha sido valiosísimo porque hemos aprendido muchísimo sobre cómo se degradan los materiales. Con esto hemos podido educar clientes, informar consumidores. Eh, Hemos logrado construir diferentes compostadores de manera propia para ir entendiendo cómo se define el compostaje industrial, qué es compostaje industrial, qué tipos de grosores de PLA yo puedo degradar, en qué condiciones en el trópico. Entonces, pues creo que ha sido pues, un proceso de mutuo aprendizaje bastante interesante. Les decía que nosotros nos hemos metido mucho en vegetales porque ahí fue donde nacimos. En la pandemia fue que nos metimos sobre todo en food service, que son los que están abajo, que esto empezamos a traer, pues sobre todo de China, diferentes materiales compostables. Diría que a la estrategia de nosotros, lo que le estamos dando más fuerza es a las primeras 3 líneas, que me refiero más a contacto directo con alimentos industriales. En food service no nos estamos metiendo tanto porque yo creo que en food service ya el tema de compostables tiene un avance muy alto y aquí me parece que no existe tanto know-how técnico con el contacto con el alimento. ¿A qué me refiero? Que cuando yo voy a empacar un café, pues el café o si voy a empacar un sándwich o una hamburguesa, a lo mucho va a estar 24, 48 horas dentro del empaque. Entonces el tema de vida útil no es crítico, pero cuando yo estoy, de hecho en este momento estoy donde un cliente que ellos lo que quieren los productos cárnicos, empezarlos a pasar a empaques compostables. Un producto cárnico que va con una vida útil de 2, 3 semanas. Entonces aquí ya el tema, ahora sí, el tema barreras, el tema cuál bioplástico es el que estamos utilizando, si tiene permeabilidad o no, se vuelve muy crítico. Entonces ahí es donde es bastante más retador a nivel tecnológico y esas son el tipo de aplicaciones que estamos favoreciendo más o sea, donde nosotros estamos invirtiendo más recursos, más desarrollo, porque creemos que ahí todavía hay demasiado trabajo que hay que hacer. Um, Esto es un poquito lo que les decía, que también nosotros cuando nos empezamos a meter en este tema de los bioplásticos, pues para mí que el material sea compostable es, no sé, pues nada más un 20, un 30, un 40% del trabajo que hay que hacer para sustituir el plástico. Tenemos que meternos mucho en las estrategias de gestión. Entonces lo que nosotros intentamos trabajar con nuestros clientes es empezar a entender cuáles son sus objetivos de sostenibilidad desde la junta directiva de la empresa. Entonces, empezar a entender si estamos pensando en que quieran que el material se degrade,
y quieren darle prioridad a esto, o quieren darle prioridad a una huella de carbono baja, o quieren darle prioridad a algún otro factor específico, y a partir de esto hacer una estrategia de, bueno, vamos a utilizar un material apto para compostaje casero, o vamos a priorizar otro de una huella de carbono muy baja. Y bueno, y si es apto para compostaje casero, entonces nos metemos mucho hacia la comunicación que vamos a hacer, a cómo al cliente le vamos a hacer. Por ejemplo, hemos llegado al punto hasta que estamos trabajando un proyecto con el PNUD, que es una rama de la ONU, en donde estamos generando guías de compostaje para nuestros clientes. Entonces, a ellos les explicamos desde cómo puede elegir la compostera en su casa hasta cómo empezar a entender las diferentes certificaciones que tienen los diferentes materiales. Entonces, a lo que voy es que nosotros nos metemos mucho con los clientes sobre qué vamos a comunicar, dónde vamos a imprimir las certificaciones, qué certificación lleva este material, es home o es industrial. Si es industrial, cómo vamos a recuperar este material. Y entonces, por ejemplo, con este cliente, con otro mercado, con ellos tenemos en la entrada del 80% de los supermercados que ellos tienen, existe un contenedor como estos, que es en donde ya recuperamos materiales de empaque compostables. En este momento lo que recuperamos es poquito, son como 500 kilos al mes, pero ya hay una recuperación, que es algo pues que no había hace 3, 4 años aquí en el país en materiales compostables. Recuperamos, si es un material apto para el compostaje casero, el cliente intentamos darle toda la información sobre cómo el consumidor puede degradarlo en su propia casa. Y si no, también intentamos poner todas las herramientas que se puedan para nosotros empezar a recuperar estos materiales. Y después nosotros nos los llevamos a instalaciones de compostaje, ya sea propias experimentales nuestras o de terceros, que son socios con los que trabajamos, que ellos ya se encargan de realizar ya el compostaje de estos materiales. Y para nosotros, pues esto es de lo más valioso. En realidad yo me metí a este negocio, decidí meterme en este negocio, abrir la empresa en el momento que pues yo recibí un material, una bolsa, y el PLA es muy cuestionado, y entiendo por qué. Sin embargo, a mí me pareció eh, pues un mensaje muy fuerte cuando empaqué una lechuga, una ensalada cortada de la base de lechuga y zanahoria, la empaqué en PLA, me compitió con el plástico, después tomé este PLA y lo pude compostar en una compostera casera giratoria que alcanza ciertas temperaturas y logré que se degradara totalmente. Me pareció un mensaje fuertísimo, y algo súper interesante, y en ese momento fue que decidí meterme a este negocio. Entonces, pues nosotros intentamos también que ese sea el núcleo nuestro, y que también solucionarle a nuestros clientes y a los consumidores sobre cómo empezar a sustituir pues economías lineales en suplencia de empaques hacia economías circulares, pues es uno de los centros y de los focos y que estamos intentando hacer. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que hace 2050. Nosotros somos una empresa pues pequeña, en este momento somos 20 personas, estamos subiendo de aquí a final del año como a 23 personas, que lo que procesamos son como 1 millón de unidades al mes, y de aquí a final de año creo que estamos empezando, nos llegó un cliente grande que creo que vamos a duplicar la producción nuestra de aquí a final de año. Entonces vamos a estar produciendo alrededor de 2 millones de unidades de diferentes bolsas o diferentes empaques al mes. Nosotros producimos la mitad y la otra mitad lo importamos, porque todavía lo que producimos en Costa Rica es solo lo que es empaque flexible, todo lo que son vasos, platos, cubiertos, todo eso que no hay tanto know-how técnico, eso sí lo importamos, pero todo lo que es empaque flexible sí lo producimos ya nosotros de manera directa en nuestra planta. Ahora, nosotros hacemos la conversión, nosotros no sintetizamos el bioplástico, nosotros no sintetizamos el PLA o el PBS o el PBAT. Nosotros estas son las materias primas que importamos, y en Costa Rica nos dedicamos, y la especialización que estamos intentando hacer es en convertir todos estos bioplásticos en aplicaciones que ya pues usa de manera directa la industria de alimentos. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, José, por la explicación. Por acá tenemos algunas preguntas ya que me gustaría hacerle. La primera es de Edward y nos dice, ¿qué diferencias prácticas existen entre materiales como el PLA, PHA, PBAT y el bagazo de caña en cuanto a degradación y costo? Entonces, un poco así, o sea, sobre la ciencia de Mucho, los materiales. Sí. muchísimas. Vamos a ver, el bagazo de caña a mí me gusta mucho, porque el bagazo de caña, bueno, en Latinoamérica, empaques a base de bagazo de caña, creo que muy poquitito. No sé si en México se está produciendo algo, y no estoy seguro en Latinoamérica, perdón, en Sudamérica, pero el fuerte proviene de
China, Tailandia. Entonces, pues mucha gente lo cuestiona un poco porque viene de largo, la mayoría que se produce, que se usa en Latinoamérica, pero al menos a mí me gusta porque es un material, porque es un residuo de fibra que que antes era basura o se quemaba para energía y ya se está utilizando para empaques. Creo que las fibras se están utilizando, por ejemplo, en Costa Rica, de la piña se está utilizando mucho. Nosotros también trabajamos con una empresa que se llama BioWare, que es aquí local también, y con ellos utilizan los residuos del banano eh, para producir empaques. Entonces, a mí las fibras me gustan mucho porque generalmente se producen a partir de residuos, en su ciclo de vida presentan buenos resultados a nivel de huella de carbono. Ahora, que es una de y a nivel de precios compiten bien, en realidad diría las fibras. Ahora, una de las cosas que no son buenos es que para contacto directo con alimentos, es más retador, requieren tener alguna cobertura, son productos porosos, son productos que no tienen barreras a la humedad, barreras a oxígeno, entonces esto dificulta mucho que puedan utilizarse pues en contacto directo con alimentos. El PHA apenas lo estamos explorando porque yo creo que el PHA hasta ahora está empezando a salir a disponibilidad industrial. Creo que el PHA, a lo que me parece a mí, no sé si me estoy equivocando o no, pero lo que me parece acaba de pegar el brinco del laboratorio a empezar a escalarse. Entonces apenas está escalando, entonces todavía me parece que es muy caro eh, y sus barreras todavía no son buenas, pero apenas lo estamos empezando a probar. El PLA ya lo hemos probado muchísimo y el PLA, una de las cosas, para mí el PLA lo cuestionan mucho por dos principales cosas. Uno, porque requiere compostaje industrial y dos, porque proviene de almidón, que en muchos casos se cuestiona que compite con la fuente de alimentación humana. Eh, yo creo que estas dos no es que quiero minimizarlas, pero yo sí creo que tienen solución. La primera, bueno, la segunda, con lo que compiten con fuentes humanas, o sea, creo que todos estamos claros que la cantidad de carbohidratos que nosotros tiramos a la basura es exagerado y cada vez los bioplásticos, pues por un tema de tecnología, facilidad y costos, en este momento se producen a partir de carbohidratos pues muy puros, pero yo sí creo en donde estamos en un punto en donde en pocos años ya la mayoría de estos bioplásticos se van a empezar a realizar en procesos más eficientes a partir de residuos y que no necesariamente están compitiendo con alimentación nuestra. Eh, y con el otro punto del compostaje industrial, algo que yo he ido aprendiendo es que a veces los clientes nos dicen, vea, yo ando buscando un material que apenas el consumidor lo utilice, que ya ellos lo puedan degradar en su propia casa, que sea apto para compostaje casero, pero necesito que me dure 2 años mi producto empacado ahí y que sea súper estable a exportación, que sea súper estable a industria de alimentos, a todo. Entonces, tal vez lo que nosotros hemos ido entendiendo es que no existe el bioplástico perfecto y que todos los bioplásticos van a tener cosas buenas y malas. Nosotros, pues lo que hemos ido es buscando el bioplástico que se adecue mejor al cliente y a partir de aquí hacer una estrategia pues de gestión. Entonces, por ejemplo, el PLA pues se le achaca un poco eso, pero para nosotros ha sido una herramienta vital en poder atender los clientes que requieren vidas útiles largas, que requieren estabilidad. Cuando yo me metí en esto, empecé utilizando la celulosa porque me encantaba, porque era apta para compostaje casero y se degradaba rapidísimo. Se degradaba tan rápido que no podía utilizarla en vegetales, que ya al día 7 en la góndola ya se me estaba degradando. Entonces también empecé a aprender que no es el material perfecto, sino que hay una serie de materiales, algunos que se degradan mucho más rápidos que otros, y yo personalmente creo que para sustituir el plástico vamos a necesitar todos. Vamos a necesitar por lo menos un espectro bien amplio de materiales que van a tener diferentes velocidades de degradación y sí tenemos que meternos mucho pues a la gestión de estos materiales. Entonces, por ejemplo, el PLA, lo que me gusta mucho, que tiene una huella de carbono baja, pero también él logra tener muchas de las propiedades del plástico en cuanto a sellabilidad, en cuanto a resistencia. Entonces, él para su uso está funcionando muy bien y para ser mezclado con otros bioplásticos. La celulosa la estamos utilizando bastante, pero el principal fabricante de la celulosa, que es Futamura, pues ha tenido retos de suplencia y no ha sido fácil suplirnos tanto de celulosa. Estamos utilizando muchas resinas a base de PBAT, que son las que se están utilizando para hacer bolsas de supermercado, PBAT con almidón, PBAT con PLA, PBAT con PBS. Eso es lo que ahora se está viendo mucho en supermercados para hacer bolsas compostables. Estamos utilizando PBAT también en algunos casos ya para contacto directo con alimentos. Y el PBAT
por ejemplo, PBAT con almidón, podemos tenerlo certificado para compostaje casero a un costo bajísimo, casi compitiendo con el plástico. Pero, el PBAT proviene de industria petroquímica. Entonces también viene de derivados del petróleo. Entonces, como les digo, en este momento todos tienen cosas Sí, buenas, todos tienen cosas malas. Pero, por ejemplo, el PBAT proviene de ahí, pero en este momento en la industria de compostables a todo el mundo le encanta porque es el más barato de todos. claro. Eh, entonces ese común tiene con el plástico. Entonces, pues todos tienen sus cosas buenas y malas y la verdad es que es interesantísimo. Súper interesante, muchas gracias. José, y hablando de cuál ha sido la receptividad de las empresas en Costa Rica y en otros, bueno, en Centroamérica podría ser, ¿qué han notado ustedes según la experiencia? ¿Qué es lo que evita a los negocios a hacer el cambio a empaques biodegradables? Nosotros diría que los mayores dos picos de crecimiento los tuvimos. El primero, después de la pandemia en Costa Rica, cuando en Costa Rica se prohibió el estereofoam. Ujú, Entonces, ahí eso hizo que automáticamente todo el food service ujú, tuviese que explorar opciones compostables y ahí el bagazo de caña tomó mucho protagonismo. Después los importadores de styrofoam ahí encontraron un vacío legal y empezaron a meter al país el biofoam, que es styrofoam con oxo, con algún aditivo oxo que lo convierte en microplásticos. Entonces, después de eso, todas las ventas de bagazo de caña nos bajaron un montón y otra vez el foam volvió a subir en Costa Rica por ese vacío legal. A lo que voy es que el tema de reglamentación y legislación es el número uno que hemos visto. El segundo foco de crecimiento lo tuvimos hace como 1 o 2 años. Aquí pasó la ley de prohibición de plástico de un solo uso, en donde se prohíben algunas bolsas desechables y algunas cosas. Y eso fue hace por lo menos como 2 años, que ya se empezó a hacer un poco más político, más masivo. Y eso hizo que en este momento a nosotros nos estén aumentando mucho las ventas de bolsas a base de almidón y a base de PBAT para supermercados. Ahora, pasó esa ley, pero no ha pasado un reglamento que se mete en detalles de la ley, que también no, ha habido mucha confusión entre biodegradable, entre los aditivos OXO, biodegradable y compostable. Entonces, en este momento, pues, hay un poco de confusión que hace falta mayor claridad en los reglamentos de estas leyes, pero sin duda la legislación es el de lo número uno que a nosotros nos ha impulsado proyectos específicos. De las mayores barreras que hemos tenido siempre es el precio. El precio siempre es el factor número uno o dos. Eh, y la mayor cantidad de clientes que llegan a nosotros son clientes que por legislación saben que tienen que ir sustituyendo el plástico o clientes que ya tienen una dirección y una estrategia de sostenibilidad dentro de su empresa y por eso les interesa pues el valor agregado que otorgan estos materiales. ujú. Ok. Bueno, la otra semana tenemos justamente un panel regulatorio, entonces me parece súper interesante abordar justamente estos aspectos que usted está mencionando. La otra pregunta que teníamos por acá es en relación al tiempo. ¿Cuál es el tiempo promedio de degradación de sus empaques bajo condiciones industriales versus condiciones domésticas? Ok, voy a dar un ejemplo, digamos, una fibra como el bagazo de caña, una celulosa o PBS o sea, algo como la celulosa o como el PBS, que son aptos para compostaje casero, y algo como el PLA, que es para compostaje industrial. Em, entonces, esa es la pregunta más común que nosotros siempre recibimos. Uno, el precio y dos, en cuánto tiempo se degradan. Ujú, El cuánto tiempo se degradan es algo que hemos trabajado bastante con la Notec. Y lo primero que tenemos que tener clarísimo es que el tiempo de degradación, los principales factores que hacen, que lo definen, es la humedad, la temperatura, la presencia de materia orgánica y el tamaño de partícula, porque ese es el área, ese es porque eso es lo que nos da la cantidad de área superficial disponible eh, para la degradación. Entonces, em, siempre lo primero que yo le digo a los clientes es que depende de bastantes factores y en el caso de Costa Rica depende si estamos en el área metropolitana, que es un poquitito más frío, o depende si estamos en zonas costeras, en donde es un poco más caliente, porque eso define muchísimo. Nosotros tenemos casos de bolsas que en San José nos funcionan perfecto y cuando van a una zona costera ya empiezan a tener problemas de resistencia. Entonces también al cliente yo le digo, bueno, es que depende hasta si su compostaje o su relleno sanitario va a estar a 25 grados Celsius o va a estar a 35. Esa simple diferencia afecta un montón los tiempos de degradación. Eh,
Pero bueno, para ser un poquito más concreto, algo como el bagazo de caña, la celulosa o el PBS, podemos degradarlo en compostaje casero en menos de 2 meses, 3 meses. En compostaje industrial, en menos de un mes. El PLA, que es de los que requiere, y es que también el PLA, otra de las cosas que hemos visto, depende mucho el grosor del PLA que estemos utilizando. Nosotros hemos tenido PLA en grosores menores a los 20, 40 micras, hemos logrado degradarlo en menos de 3, 4 meses en algunos tipos de compostaje casero. Ahora, ¿por qué digo algunos tipos? Porque si yo me voy al compostaje casero, según la norma ASTM, el PLA no se va a degradar ahí. Pero, por ejemplo, nosotros en Costa Rica nos ha ido muy bien con las composteras giratorias, porque las composteras giratorias logran, si la persona ya tiene experiencia compostando, logran subir a 40, 50 grados Celsius y ahí sí podemos degradar el PLA. Entonces, yo personalmente en mi casa he degradado PLA de 20, 40 micras de grosor en menos de 3 meses en una compostera giratoria. Ahora, si yo me voy a lo que nos dice las cajas, según la normativa ASTM, el PLA, en el último proyecto que hicimos con la Notec, el último proyecto de graduación, creo que un PLA de 40 micras en compostaje casero iba a tardar 70 meses en degradarse. Nosotros en compostaje industrial, el PLA lo degradamos en 2, 3 meses. Más o menos, por ahí andan. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, ya estas son las preguntas que tenemos por acá. Entonces, José, me gustaría darle la palabra nuevamente para hacer un cierre de su espacio y hacer el cierre de la charla en general. No, pues de cierre a mí lo que me interesa, y de nuevo no estoy tan inmerso pues en esta colaboración que están haciendo, entonces no sé el contexto de todos los de todos los que están o los principales intereses, pero al menos lo que me interesa comentarles es que nosotros el tema de retar y probar diferentes bioplásticos en industria de alimentos, pues ese es nuestro día a día. Y ese tipo de colaboraciones que hemos hecho con la Notec en Costa Rica nos han servido mucho para darnos herramientas, para clientes que han tenido dudas, para ayudarnos a dar validación de nuestros productos, para inclusive a informar clientes, para poderlos dirigir mejor. Entonces, lo que me interesa comentarles es que, pues, que toda institución que esté interesada en colaborar nosotros a nivel de información, nosotros en realidad toda esta información no ocultamos nada, con todo esto somos muy abiertos. Entonces, de todo lo que quieran pedirnos, colaborar, acercarse, pues a la orden. Eh, y no, y nada más, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar en este espacio. Sí, me parece súper importante lo que nos dice porque también nos recuerda la importancia de vincular siempre a la industria con los centros de investigación para generar innovación. Y creo que en este tema del plástico eso es vital y bueno, muchos otros temas de desafíos que estamos enfrentando de cara a los problemas globales. Entonces, creo que es un ejemplo muy bueno. Nada más para cerrar, recordarles que esta grabación queda en el canal de YouTube del Colegio de Químicos y me parece que también Andrea se las comparte a las personas que están inscritas en el seminario por correo. Y recordarles que el próximo martes tenemos el panel final, que es político-regulatorio, donde tendremos dos principales ponencias. Sofía Pérez nos va a hablar acerca de la Plataforma Nacional sobre los Plásticos y tendremos a dos representantes de DIGECA, que son María del Mar y Cristian, que nos van a hablar acerca de este tratado internacional vinculante del plástico, de contaminación plástica. Entonces los esperamos el próximo martes, igual a la misma hora, a las 10 por el mismo enlace. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por conectarse. Nuevamente a José y a Jaime por las ponencias y bueno, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, Valeria, muy amable. Gracias a todos por su tiempo.